Estamos en la lectura de nuestro libro, En el Jardín de la Paz, una guía para varones. Es una guía matrimonial, sin embargo, para que exista un matrimonio se necesitan varones, por supuesto, en la mitad del matrimonio. Y la palabra nos muestra que el apóstol Pablo enseñaba y decía, pórtense varonilmente. Así que antes de ser esposos, somos varones y el trabajo más importante es estar haciéndolo o es necesario hacerlo en la raíz de la necesidad. Y esta raíz de la necesidad está en portarse y ser varones. No solo portarse, sino ser varones, ¿no? Y esta guía es muy buena justamente para eso. Así que les invito a que leamos. Estamos en el capítulo 2 en la sección de la grabadora o el audiocassette y después aparecen más razones. Aquí está más razones, te las leo. Dice, enumeramos a continuación algunas razones más por las cuales está prohibido criticar a la esposa, ¿de acuerdo? Ya llevábamos algunas razones y es que es tu altavoz, tu espejo, tu grabadora, ¿de acuerdo? Todo eso es esto que juega tu esposa, ¿de acuerdo? En ese rol. Sin embargo, aparecen más razones y leímos solamente la primera, que es las críticas debilitan. Estamos en la página 58 y vamos al número 2, que son las críticas no son útiles. La mujer por naturaleza no reconoce sus errores, aunque se lo digan de forma suave. Con más razón, cuando la observación que le hacen toma la forma de una reprimenda. Ella negará las palabras de crítica de su marido. Si es así, resulta que él no ganó nada con sus reproches. Nuestros sabios enseñaron que cuando advertimos algo que debe ser corregido, entonces hay que decirlo solo si será aceptado. En caso de contrario, o en caso de que te lo van a rechazar, no se debería decir nada, ya que la esposa no puede aceptar estas críticas, las críticas de su marido. Sus observaciones solo aumentan la tensión y la animosidad entre ambos. Además, hasta pueden transformar su falta involuntaria en una transgresión intencional. Las observaciones ofenden. Esa es la tercera razón. Toda observación que le hace el marido a su mujer, aunque se exprese con la máxima delicadeza y tengan una intención realmente pura, es interpretada por ella como una ofensa intencional en su contra. Fíjate esto, aunque era algo delicado y bien intencionado, para ella es una ofensa intencional. El resultado, ella se sentirá profundamente afectada y lastimada, y por lo tanto se encolerizará y guardará rencor. Para ella, es una prueba fehaciente de que su marido no la ama. Después de todo, si de veras la ama, ¿por qué siempre busca sus faltas, fracasos y errores? Tal como lo expresó el gran justo y cabalista Rabí Abraham Azulay en su comentario sobre la enseñanza del tratado Avot 4:18. No mires a una persona en el momento de su fracaso o debilidad, pues ella trata que no la vean. Pero si ella, bueno, pero sí se dará, perdón, pero sí se dará cuenta que tratas de verle en ese, es que es una condicional, perdón, me dice, pero si se dará cuenta de que tratas de verle en ese momento vergonzoso, él pensará que te regocijas o esa persona pensará que te regocijas de su caída. Si el marido tuviera un corazón sensible y fuera capaz de sentir y medir hasta qué grado lastiman sus palabras de crítica y observación, aunque las haya dicho indirectamente sin ninguna intención de lastimar a su esposa, entendería que sus palabras son como flechas envenenadas que perforan el corazón de su esposa y la destruye desde adentro y sin duda evitaría inmediatamente toda crítica. Razón número 4. El que critica es un orgulloso. La realidad demuestra que en la mayoría de los casos, cuando el marido critica, no lo hace con delicadeza, ni con una pura intención de corregir, sino que tiene un cierto impulso que lo lleva a la crítica, a culpar, a quejarse y a encontrar defectos en las personas que lo rodean. ¿Cuál es la fuente de este impulso? Aquí la respuesta. El orgullo, la crueldad y la falta de autocontrol. El marido debe reflexionar y preguntarse de dónde provienen las críticas formuladas a su mujer. Si es sincero consigo mismo, verá que provienen de su orgullo, de sus malos rasgos y de su crueldad. Por consiguiente, entenderá que debe empezar
a trabajar sobre sí mismo con el fin de desarraigar la crítica compulsiva de su existencia. Los comentarios perjudican, esa es la razón número 5. Una de las dolencias más comunes de nuestra generación es la autopersecución, es decir, el sentimiento incorrecto de culpa, de sentir que no se actúa correctamente, de acusarse, etc. Y las mujeres en particular están afectadas por ella. Siempre sienten que no han hecho las cosas como se debe, que no son lo suficientemente buenas, que no satisfacen a sus esposos, etc. El marido que critica a su esposa solo tira leña al fuego y refuerza, de hecho, su sensación de baja autoestima y su complejo de autopersecución, ya que le demuestra que tiene razón en sus sentimientos de culpabilidad. Sus críticas provocan que se incremente aún más complejos, que más se debilite y le hacen caer en un círculo vicioso de culpa, al grado que, por tanta angustia, puede la esposa llegar a necesitar tratamiento psiquiátrico. El Señor no lo permita. Sexto, el irascible no puede enseñar. Un marido exigente, estricto e impaciente nunca conseguirá la paz en su hogar. Y como se menciona en el libro de los atributos del tema ira, en el tema de la ira, con exigencia no hay paz. Esto, sobre todo, es verdad en aquellos asuntos en los que el marido quiere que su esposa cambie. Ándale tú. Es imposible que alguien cambie de verdad por medio de las críticas, tal como enseñaron o expresaron nuestros sabios en el Tratado Abbot 2.5. El irascible no puede enseñar. Este es muy bueno de entender y es algo que yo he visto muchísimo entre las personas que estudian la palabra. Creen que la esposa que no quiere aprender sobre esto, lo que le falta es esta como crítica constructiva. No se imaginan cuánto lo he escuchado. Así como mi esposa es la que debería entender que esta es la palabra, mi esposa es la que debería comprender que la Biblia es, es lo que dice y lo que nos enseña. Sin embargo, acuérdate esto, o sea, todo lo que estamos analizando, sin embargo, tú si eres iracundo, si eres irascible, no puedes enseñarle nada a nadie. Y es una cosa muy interesante porque eso es una realidad, ¿de acuerdo? Y para efectos de esto, Mateo capítulo 5, cuando dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, ¿de acuerdo? Y entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Lo baso en esto porque a veces creemos que necesitamos hablar y enseñar y criticar y decir y señalar y hacerle saber, ¿no? Bueno, es muy fácil decir que hemos escuchado esta parte de la gente que dice, no, ahora sí le voy a decir sus verdades. No, ahora sí le voy a decir, ¿no? O ahora no me voy a quedar callado, ¿no? Sin embargo, la palabra nos dice en Mateo capítulo 6 que lo que el Señor espera es que las personas vean tus buenas obras. Las personas vean tus buenas obras y entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos. No dice escuchen tus buenas palabras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, ni tampoco dice escuchen tu crítica y después glorifiquen al Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo es vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La diferencia es abismal. Por eso es que una persona que lo que quiere hacer es hablar y enseñar con sus palabras solamente sin que sus acciones se alineen a lo que está enseñando y que sean sus acciones las que hablen, difícilmente su enseñanza será trascendente. Es muy difícil que eso pueda ser así. Por lo tanto, tiene mucho sentido esto que estamos analizando. Razón número 7. Las críticas son peligrosas. El hombre que critica a su esposa puede caer muy fácilmente en el pecado de la ira o en humillar a su esposa u ofenderla, incluso si la esposa ha transgredido un decreto rabínico. Cuando él la critica, transgrede un precepto de la Torá que es mucho más serio, le niega la emuná y destruye la paz matrimonial. Con sus propias manos expulsa entonces la presencia divina de su hogar, que es peor entonces lo que ella hizo o la crítica. Es una pregunta, perdónenme, dice, ¿qué es peor entonces, lo que ella hizo o la crítica de él? Pues por supuesto lo deja a reflexión y lo más probable es que pudiéramos entender que es mucho peor lo que nosotros como varones podríamos ejercer. Razón número 8.
Las críticas son como un boomerang. El viejo refrán dice que quien vive en casa de cristal no debería lanzar piedras. En todo lo relacionado con la crítica hay que recordar la siguiente regla básica. Ante todo, rectifícate a ti mismo. El que desea enseñar moral a los demás debe comenzar por él mismo. Irreprochable, ya que si dice, retira la paja de tu ojo, se le puede contestar, retira primero la viga del tuyo. Qué extraño y qué interesante que esto que dicen los judíos, quienes no creen que Yeshua sea el Mesías, están citando lo que Yeshua el Mesías decía, tal cual. No hay mucho que explicar de esto, ya lo sabemos. Primero la viga de tu ojo y después sacar la paja del ojo de tu hermano. Aclaración. La abstención de criticar el comportamiento de la esposa se aplica solo después de la acción, es decir, después que ella ya ha cometido el error. Sin embargo, si el marido que su esposa está a punto de hacer algo prohibido, puede advertirle con delicadeza y sensibilidad para salvarla de una transgresión. Eso sí es cierto y funciona muy bien. Esto es como hacerlo proactivamente, cuidarla, ¿de acuerdo? Pero no hacerlo reactivamente, que es cuando ya lo hizo, criticarla. Es decir, sí márcalo antes de que lo vaya a hacer, no lo hagas después de que ya lo hizo. Qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo cambiar a ella? Pregunta. Uno de los argumentos que utiliza la mala inclinación para provocar al marido a criticar a su esposa y destruir así su hogar es que es crucial para el bien de ella y del hogar. La mala inclinación le introduce estos pensamientos. ¿Cuál es el problema en criticarla? Toda persona común reconoce que tiene defectos. ¿Que acaso se considera perfecta? ¿Se cree ser Dios? Toda persona normal debe alegrarse cuando le hacen ver sus errores y de ser corregida para poder avanzar y triunfar en la vida. Por lo tanto, es necesario e importante criticarla por sus errores. Ella debería alegrarse y agradecerme por corregirla y además, ¿cómo puedo quitarme de en medio viéndola, equivocándose una y otra vez, mientras que con una sola observación se le abrirán los ojos y podría corregir su conducta? Sería una crueldad no criticarla o no marcarle eso. Después de todo, le amo. ¿Cómo puede ignorar entonces los daños que se hace a sí misma? ¿Cómo va a cambiar si no la critico? Antes de responder a estos argumentos, descubriremos brevemente lo que le ocurre a una mujer criticada por su esposo, por cualquiera que sea, aunque fuera justificada, y con más razón si no lo fuera. De inmediato, el alma de su esposa se contrae y se ensombrece. Se ve a sí misma en forma negativa. Siente que no tiene valor alguno, que no tiene ninguna importancia y que no sirve para nada. Y no solo que ella pierde toda su fuerza y motivación para rectificarse y mejorar, sino que sucede algo totalmente opuesto, ya que para la mujer, perdón, reconocer sus errores y defectos es aún peor que la muerte. Ella hará todo para salvar su dignidad, manteniéndose firme en su posición y tratando de justificarse con todas sus fuerzas, incluso fuera de toda lógica. Exactamente como una persona a quien se le priva del oxígeno, hace todo lo posible para poder respirar. La esposa criticada hará lo mismo para proteger su honor. El marido cree que solo la mujer se comporta así y se dice, ¿qué tipo de persona es ella? Nunca reconoce la verdad. Nunca en su vida me ha dicho, perdón, me equivoqué. Por consiguiente, él le reprocha sin saber que no es distinta de otras mujeres y que esa es su naturaleza. Así fue creada y no tiene control alguno sobre el tema. Luego, cuando él ve que ella no acepta su crítica, que según su opinión es justificada e incluso constructiva, se vuelve colérico y la desdeña por no reconocer la verdad, por ser orgullosa y por no tener la mínima dignidad de admitir sus errores. Ahora, con la adición de nuevos reclamos, críticas y molestias del esposo contra su mujer, el universo de ella se ensombrece porque ve que no solo él no la honra ni le entiende, perdón, sino que sigue humillándola y rebajándola. Se siente asfixiada, llena de sentimientos de opresión, enojo
y odio hacia el que literalmente le manda cuchilladas, tú como su esposo. Y así toda la situación se convierte en un círculo vicioso que da vueltas sin control. El marido no entiende la sensibilidad de su mujer frente a comentarios y críticas, y por lo tanto considera sus reacciones como una expresión de locura. ¿Qué ella dije? Una palabra, una sola palabra. Ni siquiera tuve la intención de criticarla. ¿Por qué reacciona tan irracionalmente? Y si tienes el libro, y si no, de verdad, esta palabra necesitas entenderla un montón. Irracionalmente. Así es como termina siendo su punto, irracional. Así su reacción a veces es irracional. Dices tú, ya no entiendo, mira, corté el césped, le traje el de cenar, le ayudé en esto, me llevé a los niños a la escuela, me esforcé en trabajar, traje los alimentos, yo pago las cuentas, pago las facturas, pago la luz, el teléfono, el agua, el gas, pago todo y aún así, irracionalmente me trata mal. Irracionalmente está reaccionando. O sea, no entiendo qué pasa. Bueno, este libro te está diciendo qué pasa. Y te está diciendo que el Señor está permitiendo que reaccione así. Así, como te dije, es algo en lo que el Señor la diseñó. Y como te decía anteriormente, ella no tiene control de eso. Ella solamente responde a cómo fue diseñada. De forma que esto es algo que se sale por completo de sus manos. Y lo que el Señor está haciendo es mostrarte algo que Él quiere corregir en ti. Sin embargo, si tú no entiendes esto, tampoco será entendible que no es necesario insultar o golpear para ser abusivo y destruir emocionalmente a tu mujer. Siempre que el marido critique a su mujer, aun en la forma más delicada, ella sentirá que no vale la pena vivir. Imagínate esto. La realidad demuestra que las mujeres son criticadas por sus maridos, que las mujeres, perdón, que son criticadas por sus maridos, sufren una angustia emocional tan profunda al grado de odiar a su marido y todo lo que él representa. Si él la critica en nombre de la Torá, ella lo odiará a él, a su Torá e incluso al Creador mismo. Hasta puede rechazar el camino de la Torá y buscar consuelos y vivencias por caminos prohibidos y destructivos. El Señor no lo permita. Ahora que hemos estudiado lo que le ocurre a una mujer que es criticada, preguntemos al marido. ¿Acaso piensas, marido, que todavía podrías rectificar a tu mujer? ¿Podrás lograr que se arrepienta y cambie su conducta? ¿Acaso por tu argumento de cómo ella, perdón, acaso por tu argumento de cómo ella cambiará entonces, vale la pena arriesgar la destrucción de su vida, la tuya y la de tus niños? Imagínate esto. Quiero hacer una pausa incluso aquí y les quiero compartir que una de las razones principales por las que un hombre también se vuelve incluso crítico de su esposa de forma constante y consistente y continua, es porque ve que su esposa lo soporta. Soporta como la crítica, soporta la broma pesada, soporta em, incluso la mala manera de hablarle, la no delicadeza, ¿sí? Y es cierto, hay muchas mujeres que tienen esta gran fortaleza mental e incluso hasta física, emocional también, aparentemente. Sin embargo, son así porque han necesitado ser así. No es que quieran ser así. De forma natural y de manera muy, muy directa y muy, muy primitiva. Primitiva es esta forma como en la manera en la que el Señor las diseñó. Una esposa quiere y necesita y busca ser delicada, busca cobertura, busca esta, esta sensibilidad y existe esa sensibilidad en ella.
Si es una mujer que ha sido o que ahora es potente, fuerte, no delicada, que soporta esta parte y que tú dices, no, 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 mi esposa aguanta, o sea, mi esposa sí es todo terreno y me aguanta la crítica y me aguanta y se repone pronto. Bueno, quizá es que a lo mejor ella no se ha dado cuenta que ha terminado codificando así, a pesar de que no es su diseño original, y a pesar de que no es algo que el Señor pues así la diseñó. Yo quiero decir con esto que como varones necesitamos tomar nuestro rol y cuando tomemos nuestro rol, que es lo que estamos diciendo justamente ahora, que es, pues vamos a verlo más adelante, entregar, ofrecer, dar la fortaleza, la fuerza del hogar, em, toda esta parte provisoria que el Señor nos permite, mostrar el método de salvación del Señor, toda esa parte que nos corresponde a nosotros como hombres, ella va a tomar también su lugar. Y por supuesto que la responsabilidad de nosotros como hombres, ya lo hemos dicho antes, es ilimitada, mientras que el Señor puso en ellas solo una responsabilidad limitada. Entonces, a lo que voy con esto es, muchas ocasiones las esposas terminan siendo así, fuertes, ¿de acuerdo? Y potentes, porque el esposo ha abandonado su lugar. Y ha abandonado su lugar y por eso el esposo es irascible, critica, se enoja. Y vamos a ver más adelante que esas de hecho son cualidades femeninas, ¿de acuerdo? Este deseo de que se le preste atención, el varón son cualidades femeninas y que se le preste atención para que se escuche sus palabras y toda esa parte que es como buscando ganártelo, bueno, es una cosa que el Señor no busca ni tampoco tiene. Sin embargo, déjame decirte que todas las mujeres de manera natural tienden y son sensibles, delicadas y anhelan que su esposo sea así. Una mujer que ha perdido esto tiene mucho que ver con que el esposo o la figura de autoridad masculina que tuvieron abandonó justamente esto. Puede que terminaron siendo así porque el padre justamente abandonó esta intención, ¿de acuerdo? Y la madre era una madre fuerte también, ¿sabes? Sin embargo, cuando vienen y se casan, quieren intentar replicar el modelo y esta parte es también muy complicado y también muy difícil. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros como hombres es someternos, pero someternos al Señor, someter como hombres nuestra voluntad al Señor, atender cuando el Señor en la esposa nos muestra estos pues comportamientos irracionales, perdón, que la esposa tiene y ver qué hay de lo que ella está haciendo que es primero en nuestro espejo, ¿sí? ¿Qué es lo que ella está pues actuando para nosotros rectificarlo en nosotros, que somos, por supuesto, pues lo que hay que cambiar, no al espejo, ya hemos platicado de eso. Segundo, revisar en nuestro interior cuando a pesar de que todo lo que se le está dando, todo lo que se le está proveyendo, todos los mimos que se le está ofreciendo, a pesar de eso sigue irascible e irracional en sus reacciones. Bueno, si a pesar de todo eso el Señor te está intentando decir alguna cosa que es más profunda. Así que vas a necesitar ponerte a orar más, ¿sale? Y por ejemplo, eso ya lo vimos en Abraham y en Sara. El Señor no regañó a Sara, no reprendió a Sara, reprendió a Abraham, porque Abraham fue el primero que se burló. Entonces, de verdad, como hombres, necesitamos sobreponernos a esto de una forma impresionante. Y por supuesto, te adelanto, y yo sé que ya lo sabes, y yo lo sé, reponerse ante una mujer irracional, irascible, que está enojada, que está colérica todo el tiempo, a pesar de que le ofreces, le das, le entregas, te apegas a lo que te pide, llegas temprano, le das lo que te pidió, llegaste a la cena, te vististe como ella te pidió. O sea, a pesar de que haces todo eso para poder mantener una buena relación con ella, bueno, déjame te digo que si a pesar de todo eso, ella sigue estando colérica, hay mucho más todavía que hay que trabajar, pero no en ella, en ti. Esto que estamos leyendo aquí arriba, déjeme te lo subrayo, esto que estamos leyendo aquí arriba es supremamente importante. Esto, la realidad demuestra que las mujeres que son criticadas, permíteme un segundo, dice, por sus maridos sufren una angustia tal, una angustia emocional tan profunda, al grado de odiar a su marido y todo lo que él representa. Si él o si tú como esposo criticas a tu mujer en nombre de la Torá,
y le dices, es que la Torá marca esto, la Torá aquello, yo voy a pegarme a la Torá, yo no sé si tú lo vas a hacer, pero yo voy a guardar el Shabbat, yo voy a no comer aquello, yo voy a darle el dinero a los necesitados, si tú haces eso por encima de tu esposa, ella no solo te va a odiar a ti, ella también va a odiar la Torá. Porque se va a dar cuenta que, el que la Torá haya intervenido en su familia no ha sido mejor, ha sido peor, porque incluso te ha alejado de ella y de notar las necesidades de ella, ¿sí? Y yo he escuchado tantas veces que los hombres dicen que sus esposas son como pozos sin fondo, lo cual es mentira, lo cual es una gran mentira. Lo que sucede es que tú no sabes aún cómo cuidar la paz en el hogar que sacia a tu esposa, que satisface a tu esposa, que llena a tu esposa. Y quizás en ocasiones ni siquiera necesitas hablar de la Torah, más bien necesitamos vivir Torah, ¿sí? Y ella es tu primer y más importante prójimo, así que la Torah te enseña, ama a tu prójimo como te amarías a ti mismo. También enseña y menciona la palabra y dice, ¿quién de ustedes ha aborrecido jamás a su propio cuerpo? Jamás, nunca. ¿Por qué hacerlo con tu esposa? Para mí, una persona, y para cualquier persona que es entendida en esto, cualquier persona que no tiene la capacidad de entender esto, es una persona que ha utilizado la palabra o los ministerios para satisfacción personal en lugar de enriquecimiento del reino. Tu esposa es tu más importante y más prioritario ministerio. No existe un ministerio mayor que ese. Cualquier ministerio sin tu familia no es un llamado del Señor, es un deseo de satisfacción personal. El Señor jamás te va a llamar a ti solo y a tu esposa no. Está potente esto, ¿no? No nos referimos a a que trabajen en lo mismo, por supuesto, ni a que se dediquen a lo mismo, para nada. Nos referimos a lo relacionado con el llamado involucrado del Señor y el llamado integrado del Señor. Familias completas, porque es el modelo del Señor. El camino correcto. La conclusión que resulta de todo lo anterior es clara y definitiva. La menor de las críticas formuladas por el marido es ultra peligrosa y por lo tanto completamente prohibida. Y si te dices que en teoría está muy bien, pero ¿cómo es posible que en la práctica suceda esto? ¿No tomar en cuenta las fallas de la esposa? Después de todo, te dices, el hombre no es un ángel. Existen situaciones pues que nos hacen sufrir, que nos oprimen y si solo va a callar y callar sin reaccionar, finalmente va a estallar. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo se hace a pesar de todo para rectificar los errores cometidos por la mujer y que se repiten constantemente? ¿Acaso no existe algún modo para que puedas rectificar las acciones y logre hacerte teshuva de la esposa? Bueno, ¿acaso no es mi obligación como marido? ¿Acaso no firmaron nuestros sabios explícitamente que el marido que no guía a los miembros de su familia en el buen camino es atrapado por sus pecados? Además, por toda lógica y sentido común, es obvio que el marido no puede quedarse de brazos cruzados dejándole a su mujer cometer errores y tanto más transgresiones. ¿Cuál es el camino entonces? Pregunta. Dice, la respuesta es la siguiente. Aunque dimos 8 motivos adicionales por los que está prohibido criticar a la esposa, en realidad el motivo principal solo es el primero que mencionamos. La esposa es tu espejo, es el espejo de tu marido, de su marido. ¿Acaso se puede arreglar un reflejo torcido o desagradable en el espejo? Claro que no. Se debe arreglar la imagen original. Por lo tanto, el marido debe recordar siempre que no es su mujer a la que se debe rectificar, sino a sí mismo inmediatamente. Y en consecuencia, él no debe criticarla en forma alguna, sino remangarse y empezar a trabajar sobre sí mismo. Y debe saber con absoluta seguridad que al rectificarse, se corregirá automáticamente. Otra vez lo voy a decir. Debes saber con absoluta seguridad que al rectificarte tú, ella se va a corregir automáticamente. Cuando hablamos de rectificarse, y perdón, pero que sea tan insistente, pero es importante esto, no nos referimos a que ella esté haciendo todo el tiempo lo que tú deberías rectificar. Ya dijimos eso, por ejemplo,
Muchos varones yo he escuchado que se quejan porque su esposa no guarda Shabbat, ¿sabes? Y más cuando están empezando en este camino, ¿no? Y entonces creen que lo que está mal es que como hombres no guardamos el Shabbat. Entonces de pronto decimos como, ah, bueno, entonces habría que rectificar la forma en la que yo guardo Shabbat. Y a lo mejor puede ser que sí, es incluso muy probable que sí, ya en la forma muy profunda de la persona, del varón, pero no siempre es así, lo que veíamos incluso anteriormente. No siempre es así. A veces es otra razón y otra cosa que el Señor, pues, quiere hablarte, pues. Por eso vas a necesitar orar muchísimo para saber en dónde el Señor quiere tratar con tu vida. Y tu esposa va a ser justamente como este sazón, esta sazón que necesitas para poder entender que hay algo que el Señor te está reclamando. El punto básico y principal de la vida matrimonial es que el marido sepa muy bien que todos los defectos, privaciones y fracasos de su esposa, dice, llegan para demostrarle en que él mismo debe corregirse. Mira, justo lo que te decía. E incluso si la conducta de su esposa, dice, le causa daños y sufrimientos, debe saber que se los merece, conforme a la justicia divina, y su único refugio es la teshuva. Y aún más, no solo que debe abstenerse de criticar a su esposa, sino que debe buscar y ver única y exclusivamente todo lo bueno que hay en ella, en su mujer. Debe trabajar para reconocer que en verdad ella es una buena persona y que todos los defectos que ve en ella son sus propias fallas y existen para que se despierte y se corrija. Dice, y no, y esto nos trae, perdón, a la famosa enseñanza de Rabbi Nachman, conocida como Asmaga, en Likutei Moharan 1, 282, que demuestra que al encontrar los buenos puntos de una persona, ella puede retornar al buen camino. Esto es muy bonito, miren, escucha. Debes saber que hay que juzgar a cada persona de manera favorable. E incluso en el caso de un malvado y completo pecador, se debe buscar y encontrar en él algo de bueno. Al encontrar ese mínimo bien, perdón, y juzgarlo en forma favorable, de hecho, se lo eleva espiritualmente y hasta se le puede hacer retornar al Creador. Y se le hace, de otra forma más correcta, y se le hace poder retornar al Creador. Revés al revés. Aquella enseñanza que al juzgar favorablemente a una persona le ayudas a mejorar su camino, contradice el criterio generalizado. La gente tiende a suponer que el modo de corregir a los demás es buscar identificar sus defectos y vicios, y luego reprocharles, criticarles y amenazarles para provocar un cambio beneficioso. Pero la verdad es lo opuesto. El camino para ayudar a otra persona a rectificarse es encontrado en ella sus puntos buenos, es encontrando, perdón, en ella sus puntos buenos. Al juzgarle con indulgencia y encontrar en ella sus aspectos positivos, induce a que sea juzgada también favorablemente en el tribunal divino, lo que le da la fuerza para arrepentirse y mejorar. Además, también el mero hecho que alguien ve en ella lo bueno le trae alegría, vitalidad y la voluntad de ser mejor. Este principio justamente se basa o puede ser asociado perfectamente con el principio de con la medida con la que medís serás medido, tal cual como eso. Y también dice en Romanos, date cuenta que en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, es lo que está, esto es precioso porque se asocia mucho con con las enseñanzas también de nuestro rabino Yeshua. Entonces, podríamos decir que seguimos con enseñanzas rabínicas. Esto es en verdad, dice, esto es verdad aún si solo vemos los puntos buenos del otro, incluso sin pronunciar una sola palabra. Y tanto más cuando les decimos las palabras amables y les dedicamos sus puntos, y les indicamos, perdón, sus puntos buenos, lo que les fortalece y le permite creer en sí mismo, animándole a esforzarse para mejorar. Esto es verdad particularmente en nuestro caso, ya que el marido tiene la obligación constante de alegrar a su esposa, tal como está escrito en Deuteronomio 24:5. Y él alegrará a la mujer que ha tomado. ¿Y cuál es la principal alegría de ella? Cuando su marido la ve positivamente, ve su belleza espiritual, le aprecia, le dice cumplidos y la alaba. Cuando el marido fortalece a su esposa, dice, el marido le dice a su esposa, perdón, palabras agradables, la anima, la fortalece y le muestra que solo ve lo bueno de ella, le hace sentir feliz y crea en ella el impulso de superarse y hacerle el bien, hacer el bien. Ninguna mujer desea ser ingrata con su esposo.
Ninguna mujer va a desear ser grosera o ingrata con un esposo que le hace sentir bien. Por lo tanto, ella misma buscará cómo complacerlo, cumplir con tu voluntad como esposo y mejorar en todos los campos, especialmente en los que son importantes para su marido. Esto es precioso, fíjate lo que estás escuchando. Recuerda, cuando la esposa está feliz, tiene la necesaria fuerza interior para mejorar sus acciones y cambiar sus malas costumbres, pero cuando sufre observaciones y críticas, no tendrá ni fuerza para hervir agua en una olla eléctrica. El marido debe saber que el mismo justo que ordenó no criticar es el que enseñó que la única forma para hacer retornar a una esposa al buen camino es encontrando en ella sus buenos puntos. Un marido que interioriza ambos consejos, no criticar y buscar lo bueno, gana doblemente. En primer lugar, no ve ninguna falta en su esposa, ya que sabe que todo lo malo es un reflejo de lo que él mismo debe corregir y por lo tanto nunca se siente insatisfecho con ello. En segundo lugar, él solo ve el bien en ella y por lo tanto la aprecia más y le ama, lo que le da a su esposa la fuerza y el deseo de complacerle y mejorar. El camino intermedio. Si después de todo lo que aprendimos el marido aún se empeña en querer actuar, en hablar o aconsejar a su mujer sobre el mejor camino a seguir, debe saber que en el mismo momento en que comprueba su falla, le está prohibido criticarla, tal como enseñó el Gaón de Vilna, que hay que aprender de Hashem mismo que no se dirigió a Adán, el primer hombre, en el momento de cometer el pecado de comer la fruta prohibida, sino que esperó hasta que se cubriera con una hoja de higuera. Asimismo debe conducirse el marido en su hogar. Cuando vea algo que requiere corrección, debe esperar 2 o 3 días para hablar sobre ello. Además, antes de hacerlo, debe rogarle al Creador que su esposa no se ofenda por sus palabras, sino que acepte con comprensión y entienda que su intención obedece exclusivamente a la necesidad de mejorar las cosas y de no lastimar o denigrar. El marido debe expresarse positivamente y con argumentos constructivos, diciendo, por ejemplo, qué bueno sería rectificar tal cosa, o qué bueno sería conducirse en esta forma. Esa era la costumbre del rey David, que siempre se expresó en forma positiva, usando las palabras dichoso es. Por ejemplo, el rey David no dice, pobre del que toma consejo de los malvados. No, no, dice, dichoso es el hombre que no ha tomado el consejo de los malvados. Y así en más versículos como dichosos aquellos cuyo camino es íntegro. Dichosos son aquellos que residen en tu casa. Las críticas no son, perdón, dice, las críticas solo son una receta bien probada para la discordia, discusiones y peleas entre la pareja. El hombre debe hablarle a su esposa solo en un momento oportuno de tranquilidad, cuando la paz y el amor prevalecen. Se sentará entonces a su lado y le hablará cariñosamente, revistiendo su mensaje en forma constructiva con palabras de amor, entendimiento y preocupación sincera por su bienestar. Por ejemplo, si quiere llamar la atención o llamar su atención por acostarse demasiado tarde por la noche, lo que le causa problemas a la mañana siguiente, le dirá, mi amor, realmente estoy preocupado por tu salud. Te cansas demasiado, necesitas un mínimo descanso para funcionar correctamente durante el día. Trabajas duramente, mereces un descanso apropiado. ¿Qué te parece si hacemos un esfuerzo y nos vamos a dormir más temprano? Y así sobre cualquier asunto del que le quiera hablar. Qué bonito esto. Debe revestirlo de amor y de preocupación por su bienestar. Cuando la esposa sienta de verdad que sus palabras provienen de amor por ella, las podrá aceptar. Pero hay que saber, este camino no corresponde a la verdad absoluta. Escucha lo que te voy a decir. Pertenece solo al que aún no ha logrado interiorizar y motivarse a cumplir con el verdadero motivo para el que llegó a este mundo, que es corregirse a sí mismo exclusivamente. No corregir a su esposa. Tu trabajo es corregirte en este mundo a ti mismo nomás. ¿Sí? Pero si en ese camino tú necesitas así, no logras ya, pues ya no soportas que tu esposa
se duerma tarde, se porte mal. ¿Ya no soportas eso? Bueno, te dirán estos consejos. Espérate unos días, espérate unos 3 días, revístelo de forma positiva y con mucho amor y siempre pensando en el bienestar de ella, no en lo que te molesta a ti. Si ya lograste pensar en el bienestar de ella y quieres abrir la boca, pues ya lo haces de esa forma, con mucho amor, en forma positiva y después de 3 días. La razón por la que mencionamos este camino es para que, de toda manera, tal hombre no critique a su mujer en el mismo momento en que ella comete un error, ni siquiera en forma de una observación para que no destruya su hogar con sus comentarios. Sin embargo, aquel que posee la fuerte voluntad de rectificarse y alcanzar su objetivo final en la vida, debe saber que el esfuerzo de lograr la auténtica paz hogareña se encuentra únicamente sobre sus propios hombros, y sólo así podrá lograrla. O sea, de preferencia, no digas nada, pero si de pronto ya no aguantas y necesitas hablar, si todavía no llegas a ese nivel, pues ya aplicas la regla. Después de 3 días, de forma positiva, y pensando siempre en el bienestar de ella, no en lo que a ti te molesta. Así que aquí termina el capítulo número 2, que es sin críticas. Viene el capítulo 3, que no está tan largo, de acuerdo con el capítulo 2, y el 4 es de mis favoritos. Así que por favor quédense en esta, en esta sección, en este capítulo, en este libro, perdón, se va a poner muy bueno. Hasta aquí, caballeros, nuestra sesión del día de hoy.